Buenas tardes. Eh, para nosotros, quienes conformamos la Superintendencia de Control de Poder de Mercado de Ecuador, es un altísimo honor tener la oportunidad de compartir esta mesa con el doctor Andrés Barreto González, ex superintendente de Industria y Comercio de Colombia. Doctor Barreto, todos lo conocemos por su trabajo, por su desempeño, por sus éxitos durante la gestión de la superintendencia. Pero el doctor Barreto tiene en sus cortos años, un abogado joven, una rica experiencia tanto en presidencia de la República de su país, el Senado colombiano, también alguna actividad relevante en el sector privado. Y para nosotros eso es de bastante importancia porque tiene una visión amplia de muchas actividades que se desarrollan, actividades económicas y que se desarrollan en nuestros países. Y también ha destinado muchos esfuerzos a presentar y apoyar reformas legales en su país y también en el área andina cuando ejerció la Superintendencia de Industria y Comercio. Yo quisiera algo que siempre me llamó la atención y alguna vez lo comentábamos cuando tuvimos la oportunidad de compartir en las diferentes actividades que interactuamos. Su aprecio a Ecuador, sus lazos que tiene con Ecuador y me parece importante si podríamos iniciar con eso, doctor Barreto. Superintendente, pues muchas gracias a usted por la invitación. Le agradezco mucho, como siempre, sus palabras y su generosidad. Y bueno, sea lo primero señalarle que desde el ejercicio anterior y en esa función, pues obviamente me llamó mucho la atención el hecho de que países andinos, países hermanos y países con una economía, un sistema jurídico y una historia común, pues pudieran de esa manera trabajar articuladamente en pro de la libre competencia, el libre mercado, la libertad empresarial, la protección del consumidor, que al final del día es casi que el último eslabón de nuestra cadena, pero sobre todo la necesidad de redinamizar esas redes y esa cooperación bilateral que más allá de nuestros estados, a través de la cooperación institucional bilateral la podríamos adelantar. Y por supuesto que es difícil para un colombiano no haber visitado Ecuador o no tener algún recuerdo ecuatoriano de su gastronomía, de su cultura, de su paisaje, de la historia común que une estos dos pueblos. Así que en buena hora de que en el ejercicio de nuestras funciones pudimos encontrar, más allá de una coincidencia institucional, creo que una coincidencia jurídica, creo una coincidencia institucional y creo también un tema de lazos de amistad que creo que pronto rendirán sus frutos para el Ecuador, que añoramos todos verlo prontamente en la OCDE, en muchas otras organizaciones y espacios en donde se han ganado merecidamente un reconocimiento. Ahora yo quisiera ya meternos en materia. Siempre desde Ecuador, también desde otros países de la comunidad andina, reconocemos el prestigio y la buena reputación que tiene la SIC. Usted ha contribuido a incrementar esa reputación y quisiéramos consultarle o alcanzar de usted alguna reflexión ya desde alguien que ejerció adecuadamente y debidamente el cargo y permitió fortalecer e incrementar esta reputación positiva de la SIC. ¿Cómo ve usted o cuáles son sus reflexiones o sus conclusiones de por qué es importante para los países de nuestra región fortalecer las autoridades de competencia? Superintendente, yo creo que en unas economías como las nuestras es importante no solamente garantizar y privilegiar esos derechos, sino además de eso tratar de potencializarlos como usted lo señala. Nuestras entidades tienen antigüedad, tienen historia, por supuesto que son de creación constitucional o legal, pero yo creo que cada quien que dirija una autoridad le pone su propio sello. Yo en lo particular y en lo personal, pues me ocupé mucho de dos temas. Lo primero, fortalecer nuestra agenda y nuestra presencia internacional bilateralmente con países hermanos como Ecuador y con entidades muy similares a las nuestras.
regionalmente, tratando de dinamizar lo que fue la Comunidad Andina de Naciones y el rol que teníamos en la OEA en materia de consumidor, y tratar de aprovechar una situación muy afortunada que fue el ingreso de pleno derecho de Colombia a la OCDE, tratando también de ahí ocupar unos asientos. Y a veces lo que me decía mi staff ahí en la superintendencia era que seguramente era muy difícil llegar a esos espacios porque habían países obviamente con más antigüedad, con economías más grandes, de pronto con autoridades con mayor tradición. Y lo que yo les decía era, sin un grado de irresponsabilidad y sin un grado de soberbia, creo que tenemos que aspirar a esos espacios porque a medida que más países de nuestra región, que más países como los nuestros lleguen, de alguna manera, sí son la punta de lanza para que otros puedan acceder a esos espacios. Entonces yo por un pasado que tuve en trabajo de derecho internacional y otros asuntos, aproveché esa coincidencia para tratar de dinamizar, por ejemplo, lo que hicimos con ustedes, lo que hicimos en su momento con Indecopi, lo que logramos hacer con Brasil, con México, y eso allanó también una fuerte presencia en la OCDE, pero también en las redes como el ICN y algunas otras, que también son espacios muy importantes de participación. Sí, hemos siempre coincidido y conversado sobre el éxito de esta diplomacia paralela, sin perjuicio de lo que hacen otros organismos del Estado. Y claro, yo resalto también esa rica experiencia que usted tuvo en su país en relaciones exteriores. Por eso decía al principio, su riqueza está no solo en haber sido ex superintendente de Industria y Comercio, sino su trabajo en relaciones exteriores, presidencia de la República, Senado y también en la actividad privada. En ese contexto, yo siempre también resalto los éxitos alcanzados a nivel internacional y que de alguna manera eso también ha servido para que Ecuador vaya adelantando no solo el haber aprobado exitosamente este peer review, haber realizado una agenda de trabajo para ir cumpliendo las recomendaciones que el informe del peer review presentó respecto de Ecuador. Y también otros retos que seguimos nosotros trabajando y que usted lo lideró muy bien, el tema de la comunidad andina. En ese contexto, ¿cuál cree usted, aún ahora, con más énfasis por los problemas que tenemos, las dificultades que debemos enfrentar en nuestros respectivos países, debería ser el rol de organismos como, por ejemplo, el de la OCDE? Superintendente, yo creo que autoridades como las nuestras, el hecho de aprobar esos exámenes y de tener esos espacios, aun cuando las autoridades o los estados no estén allí de pleno derecho, sí le dan un grado de credibilidad y respetabilidad a la autoridad porque las instituciones se mantienen, los gobiernos cambian y pues la historia sigue su curso. Yo creo que el hecho de que nosotros detentemos autoridades desde la perspectiva técnica, de que nos demos esa oportunidad internacional, de que seamos sumamente rigurosos en la participación y lograr esos espacios, de una manera le dan gran valor a nuestras autoridades, de una manera la blindan también de situaciones políticas en lo malo, porque igual hay política internacional muy buena como la que usted ha señalado, pero creo que son de alguna manera la impronta que nosotros nos ocupamos en dejar. Nosotros podemos ejercer un liderazgo temporal, momentáneo, pero al final del día eso le sirve al ciudadano, al consumidor, a la libre empresa, a nuestros países. Y yo creo que nosotros de tanto en vez, tanto los suramericanos como los latinoamericanos como la región a veces solemos ser muy sospechosos de nuestros propios países, de nuestros propios vecinos, muy sospechosos de nuestras autoridades, y creo que eso viene a veces marcado más por una agenda política injusta que de la naturaleza y la realidad de nuestras funciones que son eminentemente jurídicas, técnicas y económicas. Entonces yo sí creo que poder seguir trabajando en esos espacios, poder liderar esos ejercicios y poder coadyuvarnos y llevarnos de la mano en el buen sentido, es el éxito de que eso quede, por ejemplo, en reformas como las decisiones comunitarias andinas, en aprendizaje de mejores prácticas y políticas para implementar en nuestros propios estados a través de legislación o regulación, en el aprendizaje constante que tenemos de nuestros pares, pero sobre todo en que miremos siempre en que podemos ser iguales que las grandes autoridades y las grandes economías y debemos siempre trascender por ese camino porque tenemos el potencial y el capital humano para hacerlo. En efecto, de hecho, nosotros, hablo de Ecuador, ya pudo estar invitado, como invitado ad hoc, como usted sabe, en el contexto del Foro Global desarrollado en diciembre pasado en el Comité de Competencia.
Eso fue muy importante, sigue siendo relevante y nosotros vemos con mucho optimismo que puede seguir encaminando no solo en temas de libre competencia que Ecuador puede desarrollar, sino también que sirva como un liderazgo para que el resto de instituciones vean positivamente que hay que encaminarse con los buenos ejemplos, las buenas prácticas que surgen de todos estos organismos internacionales, como también de los países que quieren estar en la línea de promover competencia. Así que yo también quiero aprovechar para agradecerle por todo el apoyo que usted brindó en esta diplomacia paralela, que no solo es para nuestros respectivos países, sino apoyarnos a nivel de todas las agencias. Otro tema que lo hemos conversado siempre y que genera mucha preocupación a nivel internacional y que también hemos coincidido de que no hay un modelo perfecto. A veces, a veces conversábamos si el modelo colombiano, del modelo ecuatoriano, el modelo peruano, para hablar solo de nuestros países o boliviano, cuál es el mejor modelo. Como usted conoce, la superintendencia de Ecuador, una parte de la función de transparencia, hay todo un procedimiento que se inicia para la nominación. En Colombia tienen, digamos, otra forma. Pero esto siempre nos llevaba a reflexionar y pensar y analizar qué debemos hacer, ¿no es cierto? No solo como autoridades, no solo como personas que queremos que se siga promoviendo la competencia, que se precautee la competencia, para no solo defender, sino fortalecer la independencia, no solo de la nominación, sino del actuar de las autoridades de competencia. Pues, superintendente, lo que usted toca es un tema muy importante porque creo que a veces caemos en el facilismo del formalismo. Entonces, en Colombia, por ejemplo, durante el periodo 2014-2018 se expidió un decreto señalando unos requisitos formales para el superintendente, imponiéndole unos estándares altos, mucho más altos que, por ejemplo, para ser ministro en Colombia. Y ese decreto únicamente me lo han aplicado a mí. No lo tuvieron que cumplir los anteriores, ni se está cumpliendo, digamos, ahorita. Y eso siempre se presentó como una recomendación de la OCDE. Bueno, eso es parcialmente cierto por lo que usted anota. La OCDE nunca jamás se va a meter en la estructura de cómo debe ser una autoridad de competencia o su nominación, porque precisamente hay que ser respetuosos de un principio de derecho internacional, que es esa autonomía interna de los estados. La OCDE hace recomendaciones desde el punto de vista de buenas prácticas y las mejores políticas, pero nunca entra pues a la arquitectura jurídica, constitucional o institucional de un estado. Y empezábamos por esos debates, si debería ser dual entre judicial y administrativa como la estadounidense, si debería ser absolutamente judicial como en otros estados. Y en Colombia, pues, es muy similar a la de Ecuador. Es una autoridad de la rama ejecutiva del Poder Público de nominación presidencial. Entonces, digamos, para garantizar esa independencia, por primera vez se creó un periodo fijo, se le establecieron estos requisitos y demás. Bueno, al final del día eso fue inconstitucional y una corte tumbó el periodo fijo, pero dejó los requisitos. Así que al final del día, como que la gran lección fue, los puestos dependen de quién los detente. Y esas personas tienen que garantizar, uno, su función jurídica y su función pública, pero dos, al final del día privilegiar que esa independencia se vea en el marco de sus investigaciones, de sus sanciones, de sus proyectos y planes. Creo yo que no va a haber nunca un modelo perfecto porque eso tendría que ser un modelo uniforme en donde difícilmente 192 estados en el mundo o los que seamos miembros de la OCDE tendríamos que garantizarlo así. Y pues eso también un poco sería un contrasentido contra la autonomía de los estados. Yo creo que de pronto un buen modelo es en Colombia lo que hacemos es que a veces la gente no sabe, pero las sanciones de competencia las toma un cuerpo colegiado. El superintendente más una junta asesora de competencia en donde hay 6 miembros expertos independientes del gobierno que lo único que hacen es reunirse para la toma de esas decisiones coadyuvando lo que hace el superintendente. Así que no es una imposición unilateral como a veces se hace ver. Entonces yo creo que la mejor arquitectura es la arquitectura que le sirva a cada país. Eso no puede ser un tema homólogo o uniforme. Pero la mejor arquitectura también es que tanto en Ecuador como en Colombia las decisiones nuestras pueden igual ser llevadas a las cortes para que al final del día la justicia tenga la última palabra. Y eso es garantista.
y eso da un debido proceso, y eso incluso podemos llamarlo una doble instancia. Yo creo que sí deben ser funcionarios en nuestros países que son muy similares, de primer nivel de lo ejecutivo con un control judicial. Ya si alguien quiere entrar en una reforma, aquí en Colombia, les soy honesto, intentaron meter estas reformas e intentaron crear una corte o un tribunal. Eso será eficiente, eso garantizará el resultado. Creo que eso atenta contra la celeridad en lo que hacíamos nosotros. Pero, pues, uno nunca sabe, de pronto esa reforma puede hacerse por la vía de un acto legislativo para reformar la Constitución. Creo que lo que hay funciona bien desde que lo respetemos y desde que privilegiemos la función de sus superintendentes y desde que garanticemos su independencia. Pero tristemente sí tendrá que ver mucho con el funcionario. ¿Qué nivel tiene? En donde sin sacrificar su autonomía y su independencia tenga un nivel relevante e importante dentro del gobierno en el que esté. Gracias por esa conclusión final. De hecho, podríamos quedarnos toda la tarde conversando. Ahí tenemos, yo tengo muchas inquietudes, muchas reflexiones que, que van en la vía de las experiencias. ¿Qué se pudo hacer? ¿Qué no se pudo hacer? Las frustraciones y una suerte de decir a un futuro superintendente de Ecuador, de Colombia, que sí, que es independiente, que es autónomo, que ha fortalecido la técnica. No sé, me viene a la mente este momento la carta de puño y letra que tiene la costumbre de los presidentes norteamericanos, y perdón que no se quiera ponerme el nivel de los presidentes ni expresidentes, pero es particularmente interesante eso de la carta que le deja a su sucesor. ¿Sí? Eso me parece genial. Y entonces yo quisiera invitarle para en una próxima ocasión, porque estos segmentos son cortos, que podamos conversar algo al respecto. ¿Sí? En esta línea que yo le estoy conversando en este momento. Finalmente, yo quiero reiterarle el agradecimiento cuando le invitamos a que pueda formar parte del grupo de asesores no gubernamentales en el espacio, en el escenario de la ACN. Quiero reiterar el agradecimiento y en esa línea también agradecer y apreciar sobremanera las contribuciones que nos ha hecho llegar sobre nuestro estudio que estamos desarrollando sobre las cadenas agroalimentarias. Nosotros valoramos, insisto, en grado sumo, toda su experiencia y toda su predisposición a seguir contribuyendo en el apoyo que nos ha dado y que seguirá dando no solo a Ecuador, sino a los países de la región. Así que estamos muy agradecidos y le seguimos felicitando por su forma de ser como persona y también por su profesionalismo. Y esa idea que usted mencionaba de las dos cartas siempre la tuve muy en mente de tratar de dejar para los momentos clave unos mensajes que la persona pudiera aprovechar, aquel que se sentó en nuestra silla o que se venga a sentar. Y creo que eso es muy importante seguir allanando. Igualmente reiterarle mi agradecimiento y que me honra mucho en lo profesional poder asesorar como miembro no gubernamental a la Superintendencia Ecuatoriana y que seguro que serán muchos los éxitos por venir y ojalá yo pueda estar ahí como he sido testigo de su trabajo en la Barra Americana de Abogados, en el Foro Global de Competencia de la OCDE y en la Red Mundial de Competencia, en donde ciertamente es un gusto compartir con usted y con su equipo y me honrará mucho como un ecuatoriano más ver llegar a Ecuador a la OCDE un día, ojalá no muy lejano. Agradezco mucho por sus palabras y espero prontamente que podamos vernos y seguir compartiendo estos espacios y estas reflexiones. Le deseo una buena tarde y que todo vaya bien con usted. Muchas gracias, Mi superintendente. aprecio de Igualmente. siempre. Igualmente. Gracias, señor.